Quiero llevarte a todo lugar conmigo. Quiero que entre la gente seas conocido. Yo de ti no me avergüenzo, eres mi Dios. Quiero llevar tu voz por todo camino y de tu amor hablar con desconocidos. Al lugar donde trabajo, a la escuela y donde viajo, te quiero llevar. Bienvenidos jóvenes, señoritas, amigos, hermanos a este tiempo de reflexión. El tema, un día como ayer. En el Nuevo Testamento, el Evangelio de Lucas narra la historia de la iglesia cristiana en el libro de los Hechos. Y nos dice que la presencia de Dios entre nosotros no terminó con la ascensión de Jesús. Al contrario, el propio Señor Jesús les prometió a sus discípulos que no los dejaría solos, sino que les enviaría otro consolador. Y al principio de Hechos, inmediatamente antes de la ascensión, Jesús le dice que recibirán el poder del Espíritu Santo y que en virtud a ello les serán testigos hasta lo último de la tierra. La venida del Espíritu Santo en el día de Pentecostés marca el comienzo de la vida de la iglesia, y Lucas escribe dos libros, el primero sobre los hechos de Jesucristo y el segundo sobre los hechos del Espíritu Santo. El segundo libro parece haber quedado inconcluso. Al final de Hechos, Pablo todavía está predicando en Roma y el libro no nos dice qué fue de él ni del resto de la iglesia. Y esto tenía que ser así porque la historia que Lucas estaba narrando necesariamente no ha de tener fin hasta que nuestro Señor Jesucristo regrese. El libro de los Hechos nos da a entender que hubo desde los inicios una fuerte iglesia en Jerusalén. La historia va a mostrarnos cómo por obra del Espíritu Santo la nueva fe fue extendiéndose hasta llegar a la capital del Imperio Romano. En aquella iglesia primitiva, los dirigentes eran los 12 apóstoles, aunque parece indicar que Pedro y Juan eran los principales, como lo va a decir Gálatas en el capítulo 2, en el versículo 9. No, pero hubo un detalle. El ocaso de la iglesia judía provocó la persecución contra los cristianos en Jerusalén. Y eso es un hecho que marca la historia, porque el emperador Calígula le había dado el título de rey a Herodes Agripa, nieto de Herodes el Grande. Y según Hechos, del capítulo 12, del versículo 1 al 3, Herodes hizo matar a Jacobo, el hermano de Juan. Y al ver que esto agradó a sus súbditos, hizo también encarcelar a Pedro, quien escapó milagrosamente. Los cristianos se confesaban seguidores de uno que había muerto crucificado por los romanos y que pertenecía al linaje de David. Los romanos sospechaban de cualquier judío que pretendiera ser descendiente de David. Y Lucas, que más adelante sería amigo y compañero personal de Saulo, cuenta la vehemencia con la que este último perseguía a los cristianos. Y acompáñame al libro de Hechos en el capítulo 8, versículo 1. Dice: en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Va a decir Hechos en el capítulo 8, versículo 1. Pero el propio Saulo hizo lo mismo cuando habló también de su conducta precristiana. Y en el libro de Gálatas, en el capítulo 1, en el versículo 13, va a decir: porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. La raíz de esta convicción era su celo, y especialmente ese celo por las tradiciones de sus padres, como va a decir Gálatas en el capítulo 1, versículo 14. Y en el pensamiento de Saulo, la idea de un Mesías crucificado era imposible. Saulo pidió cartas al sumo sacerdote saduceo porque estaba dispuesto a terminar con esta amenaza. Ahora, Saulo dice que partió para Damasco con la intención de encontrar y llevarse presos a Jerusalén a todos los que pertenecieran al camino. Va a decir Hechos en el capítulo 9, versículo 2. ¿No? Y entonces es probable que fueran los mismos cristianos quienes se referían a la iglesia con la expresión
el camino. No, esta frase aparece 6 veces solo en el libro de Hechos, indicando probablemente que los cristianos se consideraban seguidores del verdadero camino dentro de la comunidad judía. Hechos 26 en el versículo 14 dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar goces contra el aguijón, ¿no? Esa es la voz del Señor Jesús. Y esa afirmación de Cristo no significa que Pablo luchara contra su propia conciencia. Lo que sucedía era más bien que Saulo estaba cegado desde un punto de vista espiritual por sus convicciones erróneas, hasta que la aparición violenta de una luz más intensa le iluminó espiritualmente. Si bien físicamente lo cegó, de repente la evidencia se hace ahora demasiado abrumadora y ha de aceptar el camino. El cambio que se produjo aquel día no se inició dentro, sino desde afuera. Hechos en el capítulo 9, en el versículo 8 va a decir: entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie, así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Y el versículo 17 dice: fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Y el versículo 20 va a decir: enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Cuando estamos atravesando una crisis, y esto es para los jóvenes, esto es para los adultos, es para todos en general. En ese momento el enemigo parece tan poderoso y sus artimañas tan bien planeadas que al lado de él nos sentimos débiles. Sin embargo, no tenemos que desanimarnos. Puede parecernos que el mal haya triunfado, sin embargo, la historia mostrará que Dios tiene algo diferente para nosotros. Dios utiliza esta pérdida temporal para hacernos avanzar en el programa del reino. Es necesario tener muy en cuenta la fuerza real del enemigo y no debemos de ser miopes en ese sentido. Es necesario tener en cuenta la enemistad del maligno contra las cosas de Dios, pero va a haber sufrimiento y es posible que sea hasta muy severo, pero Dios lo convertirá en algo bueno. El mal es una realidad, pero también Dios es real y lo es de un modo más profundo y poderoso. Hace un año, en una situación que antes no habíamos vivido, Dios escuchó nuestras oraciones y sentimos el respaldo y la fortaleza para hacer algo que no sabíamos hacer. Los jóvenes y adolescentes tenían una carga de estudios y su tiempo para reunirnos virtualmente no era fácil de manejar. Es más, sus actividades eran cada vez más pesadas en esos días de cuarentena total, ¿no? Y habíamos salido de una operación muy complicada y el panorama no era nada bueno. Cada día mi carga era cada vez más pesada. Sabía que no podemos obligar a nadie a escuchar el evangelio, pero sabemos lo dura que es la vida al caminar sin Dios de nuestro lado. Una mañana en el devocional leí y hacer discípulos, ¿no? Enseñándoles que guarden las cosas que os he mandado, y es ahí donde escucho el respaldo de Dios a este sueño. Dice: y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Va a decir, estaba leyendo Mateo en el capítulo 28, los últimos versículos, y jóvenes, señoritas, amigos, hermanos, hay algo que es completamente real, y es que sí podemos tener la osadía de ser obedientes hasta en tiempos duros, porque sabemos que la obediencia será utilizada por Dios como un peldaño hacia la victoria. En Hechos, los discípulos no sabían lo que Dios les tenía guardado.
De hecho, lo que sucedió fue que la persecución contra ellos aumentó. Esteban murió a manos de sus perseguidores y después los cristianos fueron dispersados. Y sin embargo, este desenlace produjo un gran progreso para la causa del Evangelio. Dios demostró su soberanía haciendo que los sufridos cristianos no solo sean vencedores, sino más que vencedores. Y jóvenes, cuando se trata de hacer frente a cualquier tipo de crisis, lo más importante es que tengamos en cuenta la soberanía de Dios. Todo parece que estos discípulos tuvieron de inmediato una perspectiva de la soberanía de Dios. Sin embargo, hay casos de otros personajes bíblicos, ¿no? que esta visión de la soberanía de Dios les llegó después de un periodo de lucha. Por ejemplo, está Job, está el salmista en el Salmo 73, está Jeremías. Y jóvenes, señoritas, hermanos, amigos, no podemos descansar hasta conseguir esta visión. En estas ocasiones, lo que conocemos de Dios ha de interpretar nuestra experiencia contando con la verdad de la soberanía de nuestro Dios. Aunque esta verdad a veces parezca no encajar con lo que estamos experimentando. Y esto es lo que hizo el salmista en el Salmo 42. Acompáñame ahí a tu Biblia, en el Salmo 42, en el versículo 5, dice: ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Dice: espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. El salmista interpreta su experiencia partiendo de lo que sabe de la soberanía de Dios. Y a los que se enfrentan de ese modo a la crisis, Dios les dará una revelación de sí mismo que hará que su confianza en Él crezca y se fortalezca. La fe en la soberanía de Dios no nos hace inmunes al temor. El temor es una emoción humana natural ante el peligro. Sin embargo, cuando lo experimentamos, hemos de hacerle frente con nuestra fe en la soberanía de Dios, lo cual nos permitirá concentrarnos en obedecerle, ¿no? Sin acomodarnos ni escapar por un camino más fácil. Entonces el temor, al tenerlo en cuenta, nos ayudará también a actuar con sabiduría cuando estemos bajo presión, ¿no? Aquella mañana estaba emocionado y compartí la idea con la familia. Estábamos orando porque Dios provea el medio para seguir compartiendo con los jóvenes y adolescentes. Y ahí nació esta página. El Camino. Recuerdo aquella noche, el 22 de junio, la primera transmisión. Recuerdo que la pantalla se veía de costado. Bueno, había que aprender a otra faceta. Y aquí estamos un año después. 551 jóvenes pueden ver las reflexiones bíblicas que compartimos. Es cierto que la idea de vivir en el temor de Dios y de las consecuencias del pecado parece poco atractiva en un tiempo donde se concede tanto valor a los sentimientos agradables. Vivimos en un mundo en el que muchos piensan que aquello que la Biblia llama pecado son los principales medios para disfrutar de la vida, ¿no? Y quienes piensan de este modo ven el temor a Dios como un saboteador de la diversión y de los sentimientos agradables. Pero tales personas se equivocan porque la única forma de disfrutar verdaderamente de la vida es vivirla según las instrucciones del Creador de la alegría y de la vida. La alegría es un tema clave en la Biblia y dentro del contexto de nuestra relación con Dios. Ahora, los cristianos podemos disfrutarla teniendo en cuenta que los placeres del pecado son fugaces. Hebreos en el capítulo 11, en el versículo 25 dice: escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. No podemos ir en contra de nuestro diseño original que determina el camino que hemos de seguir para disfrutar verdaderamente la vida. Cuando violamos nuestra humanidad, nos condenamos a vivir sin el verdadero gozo, por muchos placeres temporales que pueda proporcionarnos el pecado. Puede que algunos digan, que los placeres temporales del pecado son mejores que una vida de temblor y temor. Bueno, yo solo te pido que escuches esto. Dice: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Escuchamos decir al Señor Jesús en el libro de Juan, el capítulo 10, versículo 10.
Entonces no nos pasamos el resto de la vida lamentando no haber experimentado el pecado que evitamos. Más bien nos alegramos de haber escapado de esa esclavitud y que ahora podemos ser verdaderamente libres, como dice Juan en el capítulo 8, el versículo 36. Alégrense, jóvenes, alégrense, disfruten y gocen cada día de lo que Dios nos provee cada día. Ahora, tenemos que alegrarnos que Dios nos haya hecho libres para disfrutar de Él, de su santidad, de su amor y de su misericordia. La Biblia dice que Dios se deleita en nosotros, va a decir el Salmos 147:11, y nosotros en Él, va a decir el Salmos 43:4. Cuando huimos del pecado, nos arrojamos a los brazos de aquel a quien amamos y nos ama, y en quien nos deleitamos y que se deleita en alegrarnos. Podemos decir como David: me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Como dice el Salmos 16 en el versículo 11, ¿verdad? Lucas, volviendo a Lucas, termina el libro de los Hechos con el informe de una evangelización constante y nos recuerda que esta es la pasión que mueve nuestra actividad. Dios ha actuado en Cristo para salvar a la raza humana y en este hecho está la respuesta final a todos sus problemas. Si amamos a este mundo como Dios lo ama, nuestro deseo será contarle las liberadoras buenas noticias del Evangelio y esa pasión es la que nos guía cada día. Cada día entendemos que esa es nuestra misión. Y de ahí el nombre de esta página, El Camino. En nuestra mente estaba la idea de esos primeros cristianos que enfrentaron la adversidad, no por compartir su fe, esa confianza en la soberanía de Dios y esa alegría de vivir un propósito. Y el amor a los jóvenes y adolescentes porque sabemos lo importantes que son en la sociedad y sobre todo para Dios. ¿Sí? Esa es nuestra visión de lo que hacemos. Y joven, señorita, es necesario conocer la historia y ver nuestra realidad delante de Dios. Saulo iba a matar a los cristianos llamados El Camino. Y ahí Jesús le fue a buscar. Y es que nosotros no buscamos a Cristo. Él en su misericordia sale a buscarnos y nosotros y sale no solo a buscarnos, sino a mostrarnos las huellas de sus pasos. Esos pasos que nos llevan a la libertad, esos pasos que nos llevan de vuelta a Dios. Yo soy el camino, dice el Señor, y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí, va a decir el Señor Jesús en el libro de Juan, en el capítulo 14, versículo 6. No hay otro camino, no hay otra verdad. Solo Cristo es quien nos da la vida eterna. Hoy tenemos la oportunidad de usar YouTube, ¿no? También pueden seguirnos por ahí y Facebook y empezaremos a compartir una nueva serie llamada Los Nombres de Dios. Y más adelante estaremos compartiendo también sobre la carta de Santiago. Dios mediante nos permita seguir con esta actividad que ha cambiado la vida de mi familia y los hermanos que nos apoyan, ¿no? Gracias al hermano Marco por el apoyo en las ediciones y seguimos orando por los jóvenes y adolescentes que puedan conocer a ese Dios grande y maravilloso. Y sabes, ser un joven cristiano no es nada fácil. Pero estar lejos de Dios es aún mucho más difícil. Valiente es el joven que deja el mundo para acercarse a Dios. Te invito, joven, señorita, hermanos, amigos, a compartir esta página con tus amigos. Ayúdanos a llevar el Evangelio a más jóvenes y déjanos tus motivos de oración. Nuestra oración es que Dios use su palabra para quitarnos la ceguera y darnos la libertad que nos permita disfrutar de su verdad. Y recuerda, joven, si Cristo no está en tu corazón, ni el universo entero podrá llenar ese vacío. Te invito a que te suscribas y gracias por seguirnos. A Dios sea la gloria. Fuera del templo y la religión, por todo pueblo y toda región, entre las gentes que vagan hoy, sin rumbo fijo, sin dirección, entre las plazas de mi ciudad, en donde hay tanta necesidad, por todas partes te llevaré,
pues no hay paredes que te puedan esconder. Quiero que en todas partes estés conmigo, en mis conversaciones con mis amigos. Quiero que tú seas el centro de atención. Quiero que seas el punto de referencia y caminar consciente de tu presencia. Al hacer un comentario en mis pláticas a diario, tú debes estar fuera del templo y la religión,